desde el respeto y la tolerancia. ¿Cómo te está yendo en ese trato hacia las personas? ¿Cómo te está yendo en ese trato con tu padre, tu madre, algún tío, algún familiar cercano, o con tus amigos, a veces a través de las redes, si respetando, siendo tolerantes? Es muy importante que nunca olvidemos esto, la tolerancia y el respeto como valores que nos identifica durante este mes. El día de hoy vamos a continuar, como dije, con nuestro tema de gramática. Estamos estudiando el tema de la oración, estamos tratando el tema de esas oraciones complejas que muchas veces nosotros nos topamos cuando leemos ciertos textos. A veces creemos que de alguna otra forma los textos han sido creados solamente para poder leer, pero en realidad la gramática se encarga de poder estudiarlos, de poder retratarlos, de poder saber que de alguna otra forma es importante conocer nuestro idioma y la multifactorial forma de cómo nuestro idioma se maneja. Y el día de hoy vamos a proseguir. Nosotros hemos estado estudiando básicamente el tema de las palabras, el tema de las oraciones, y el día de hoy vamos a tratar otro tema muy importante que tiene que ver con justamente esas palabras, que tiene que ver justamente con esas oraciones, y se trata de los cambios semánticos. Ahora, cuando nosotros hablamos de un cambio semántico, cuando nosotros hablamos del significado de ciertas palabras, tenemos que entender que durante el tiempo el ser humano ha sido un ser mutante, ha ido cambiando, transformando la vida de acuerdo a sus necesidades o de acuerdo a los momentos que haya vivido. Entonces, durante mucho tiempo no solamente ha sido afectado el hecho de que el ser humano ha ido descubriendo muchas cosas, sino que también en el ámbito de la lingüística, del idioma, el ser humano ha ido también modificando las formas y las palabras, las formas de expresión. Ahora, durante mucho tiempo ha habido muchos estudios sobre el origen de la lengua, sobre los idiomas que hay en el mundo y sobre todo a nuestro interés el idioma castellano. Y el idioma castellano es rico en variedad. El idioma castellano promueve una serie de significados tan ricos para todos los de habla hispana. Y el día de hoy vamos a estudiar, vamos a tener un encuentro especial con este tema que se llama los cambios semánticos. Ahora, dentro del estudio de la gramática, tenemos que entender que se estudia básicamente los campos semánticos, el campo de las significaciones. Los significados son muy importantes para nosotros debido a que cada palabra que nosotros encontremos, ya sea a través del diccionario o ya sea a través de algún medio visual, siempre tiene un significado particular. Y el estudio de los idiomas en el mundo se debe justamente a eso, a los cambios sociales y lingüísticos que ya le había mencionado. Por varios siglos el ser humano ha tratado de poder entender cómo es su idioma y ha ido desarrollándolo. Cada día, hasta el día de hoy, cada día aparecen nuevas expresiones, otros considerados extranjerismos o un idioma que nosotros adaptamos de afuera, o préstamos lingüísticos que hacen del idioma algo más rico aún. Esto es producto de ¿qué? De los cambios justamente semánticos, lo que estábamos mencionando. El cambio semántico es el que afecta el significado y ocurre cuando una palabra adquiere un nuevo significado o modifica el original. ¿Por qué? Porque durante muchos años ciertas palabras se han ido modificando y adaptando ciertas definiciones. Y es de ahí donde radica su importancia, porque nosotros usamos esas palabras del castellano y a veces queremos hablarlo y queremos darle un sentido, un significado. Y permíteme esta tarde poder compartirte el estudio básicamente de los cambios semánticos. De qué manera estos cambios semánticos va a afectar la lingüística y sobre todo el idioma, nuestro idioma. Ahora, ¿qué es el cambio semántico? ¿A qué nos referimos con este tema del cambio semántico? Ahora, el cambio semántico, como su forma dice, la palabra semántico viene de una palabra sema, y sema es significado. Son los cambios de significado de una palabra. Es el cambio que experimenta el significado de una palabra con el paso del tiempo. No olvides esto nunca, ¿eh? Es el cambio que ha experimentado una palabra a través del tiempo. Y su significado ha ido variando, y así manera también la escritura. La escritura ha ido variando a la medida que el ser humano ha estado de acuerdo en la sociedad. Hay características propias de los cambios de idioma
o de los cambios de palabras de un idioma, especialmente su significado. Una de ellas, por ejemplo, es de que el ser humano tiene que estar de acuerdo de manera social, convencional, que una palabra se adopte como parte del habla. Y la Real Academia Española, que es el organismo que está viendo nuestro idioma, lo adopta al diccionario. Entonces, cada país tiene también sus cambios semánticos, sus cambios de palabras, sus cambios de tonalidad, incluso propio de la fonética, del sonido de las palabras. Entonces, a eso nos referimos con los cambios semánticos, que experimenta un significado a través del tiempo. Ahora, ¿por qué hay palabras que cambian de significado? ¿Es necesario que las palabras cambien de significado? Bueno, hay varios factores que pueden influenciar en un cambio léxico-semántico. A veces se debe por la vaguedad de algunas palabras que ya no se usan. Puede ser también por la polisemia, los varios significados de palabras. Por la ambigüedad, no se sabe qué quiere decir esto o lo otro. Por el estado de ánimo del hablante, cómo él se encuentra. Entonces, esa variación de significado se dé por muchos motivos. Las transformaciones que afectan a la sociedad desde el punto de vista técnico, económico o ideológico también se plasman rápidamente en la lengua porque el hablante necesita comunicar esas nuevas realidades. Entonces, de acuerdo a los cambios del contexto en el cual nosotros vivimos, podemos decir que suscitan estos cambios de significado. Hoy día vamos a ver por lo menos 3 o 4 quizás tipos de cambio semántico en nuestras palabras. Cambios de significado que nos van a ayudar a nosotros poder entender de qué manera nuestras palabras necesitan un trato especial a la medida que cuando nosotros nos comunicamos podamos transmitir bien nuestro mensaje, chicos. Es importante que tomes en cuenta esto. En primer lugar, el primer tipo de cambio semántico se le llama ampliación o restricción del sentido de la palabra. Ampliación o restricción del sentido de la palabra. Vamos con un caso. Tú puedes ver ahí en tu material el adjetivo bárbaro. Ahora, el adjetivo bárbaro, que es una palabra que nace en la Edad Media, especialmente históricamente es una palabra que nace en la Edad Media por la razón de que en el tiempo de la Edad Media era la lucha, la invasión de los bárbaros de la parte norte de Europa que invaden la parte central, especialmente Roma y muchas zonas de Occidente. Entonces esa palabra bárbaro tiene un origen histórico como parte de la cultura bárbara de la Edad Media. Y obviamente en España comienzan a invadir los bárbaros, una serie de bárbaros para implantar el reino. Uno de los reinos más importantes de ese tiempo era el reino visigodo en España, donde implantó la cultura y unos cambios que nos afectan a nosotros también a nosotros, como parte del idioma. Entonces, este adjetivo bárbaro amplió su sentido, ¿ya? Esta palabra bárbaro indicaba en ese tiempo una identificación con una tribu, con un pueblo. Ahora, esa palabra bárbaro amplía su sentido a extranjero. O sea, cada vez que nosotros hablamos de bárbaro, también podemos hablar de un extranjero. Y luego, más tarde, a la palabra salvaje, cruel, no refinado. ¿Será porque en los tiempos de la Edad Media los bárbaros eran así, salvajes, crueles o no refinados? Entonces podemos decir que esta palabra bárbaro ha ido cambiando de significado. Vamos con otra palabra, la palabra sermón. La palabra sermón significaba una conversación antiguamente. Era parte de un discurso conversativo, diálogo entre dos personas o más. Actualmente es el discurso que pronuncia el sacerdote ante sus fieles en la iglesia, o una regañina insistente y larga, un regaño, una exhortación. Si un sermón significaba inicialmente una conversación de dos, ahora es usada para un discurso más formal y pública en las iglesias, a cargo de los pastores o sacerdotes. Entonces podemos darnos cuenta aquí que esta palabra sermón también se ha ido aplicando a ciertos contextos. Se ha ido aplicando a ciertas situaciones. Este es con respecto al primer tipo, chicos, el tipo de la ampliación o restricción del sentido de palabra. Ahora, ¿puedes tú recordar otras palabras quizás que han ampliado su significado o han restringido su significado? Seguramente que sí. Vamos con un segundo tipo. La simple alteración de su significado positivo o negativo.
ya simple alteración de su significado positivo o negativo. Ahora, una palabra puede sufrir una alteración y de lo que fue algo positivo se puede transformar en algo negativo. Ese es el caso de la palabra villano. La palabra villano es una palabra de origen de la Edad Media, pero especialmente era un origen musulmán. Históricamente, los musulmanes invadieron España en la Edad Media a partir del siglo 7-8 hacia adelante, implantó su idioma, su cultura y se mezcló con el idioma castellano también. Ahora, la palabra villano en aquel tiempo era usado para alguien que vivía en las afueras de la ciudad. Y ese lugar que se vivía en las afueras de la ciudad se llamaban las villas. Las villas eran zonas, pueblitos en donde las personas pues humildemente vivían. Entonces, alguien que vivía en la villa era una persona de gentilicio villano. Ahora, con el transcurrir del tiempo, ha pasado a significar alguien que es ruin, alguien que es malo, alguien que es un enemigo. Uno, por ejemplo, si lee novelas o ve telenovelas, uno se da cuenta de que hay un villano, ¿no? ¿No es cierto? Decimos, oye, ¿cuál es el villano? El enemigo, el antagonista. Entonces, de lo que significaba un lugar, ahora significa un estado de la persona, es un malo. Entonces, podemos ver aquí que esta palabra villano pasó a ser alterado en su significado a algo negativo, de positivo a algo negativo. Entonces, chicos, podemos ver ahí cómo estos cambios de palabra han ido suscitando debido a el tema de histórico, puede ser también, o con el paso del tiempo. Vamos con otro. El tipo de cambio semántico por uso figurado. Cuando uno habla de figura o cuando uno habla en lenguaje figurado, nos estamos refiriendo básicamente a ese lenguaje de doble sentido, que tiene otro significado. El lenguaje de uso figurado se usa mucho en la literatura, se usa mucho en el tema de las creaciones poéticas especialmente. Entonces, podemos decir que el uso figurado es parte también de los cambios semánticos. Por ejemplo, la palabra rabia. La palabra rabia nació para designar la enfermedad que sufren algunos perros. O sea, ese fue el significado primario. La palabra rabia era una enfermedad de los perros. Pero, sin embargo, esa palabra de uso figurado, va a significar ahora un enojo o algo enfadado. Por ejemplo, si yo te digo, oye, qué rabia que tengo. Estoy molesto, enfadado. Entonces, la palabra rabia ahora se ha acoplado al diccionario y ha significado básicamente también un enojo, un enfadado, alguien que está molestísimo. Es parte del ser. Entonces, podemos indicar aquí básicamente, chicos, que las palabras nacen, pero en el camino se pueden usar esas palabras para hablarlo en doble sentido, en un lenguaje figurado. Vamos con unos últimos. La palabra, en este caso, que vamos a analizar, es la palabra vagamundo. El tipo de cambio semántico aquí es por semejanza de nombres o etimología popular. O sea, hay palabras que parecen similares y de alguna otra manera trata de tener una explicación. La palabra vagabundo dio a la palabra vagamundo por una asociación de significados. Vagabundo es alguien que deambula, que camina por las calles sin sentido, sin dirección. Y la palabra vagamundo también es otra palabra que significa alguien que va caminando por la vida. Entonces, vagabundo y vagamundo tienen semejanza de nombre y los dos tienen una etimología, un origen popular. Las personas así han decidido hablarlo. Ahora, vagar por el mundo lleva al hablante a encontrar más lógico vagamundo que vagabundo. Es lógico. Yo, de alguna otra manera, puedo usar la palabra vagamundo por alguien que va a vagar por el mundo en vez de que se use vagabundo. Entonces, podemos indicar aquí que hay una semejanza de nombres en la cual los cambios semánticos se han dado porque así la sociedad ha decidido de alguna otra manera entenderlo. Ahora, hemos visto estos tipos, ¿verdad, chicos? Hemos visto la importancia que tienen nuestras palabras. Ahora, ¿qué tipo de palabras hablas tú? ¿Cuáles son esas palabras que de alguna manera u otra te identifican? ¿Cuáles son esas palabras que creemos que están bien habladas? Si cuando nosotros hablamos estamos tomando en cuenta el momento lingüístico de la persona, estamos mirando muchas cosas cuando hablamos, porque recuerda de que el principio es de que nosotros tenemos que transmitir nuestros mensajes, y al transmitir nuestro mensaje tenemos que indicar básicamente que
tenemos que darnos cuenta qué palabras usar. Nos damos cuenta que nuestras palabras han ido modificando, nuestro lenguaje ha ido modificando y hemos ido adaptando y adoptando nuevas palabras para que nuestro acervo lingüístico, nuestra forma de hablar, pueda significar algo para la otra persona y sobre todo el aspecto de mensaje. Muy bien, vamos con algunas actividades esta tarde, vamos a aprender algunas cosas nuevas, estamos retomando el tema de los cambios semánticos y vamos a hacer un repaso a través de ciertas actividades. ¿Qué te parece? Vamos ahí. Tú tienes ahí un material y quiero que prestes atención a esto. Primera pregunta, vamos a marcar la respuesta correcta. ¿Por qué se llama cambio semántico? ¿Por qué se llama cambio semántico? ¿A la función que cumplen las palabras en las oraciones? ¿Puede ser? ¿A los diversos significados que denotan las palabras? Puede ser. ¿Es el cambio que experimenta el significado de una palabra con el paso del tiempo? ¿O a los significados que buscamos en el diccionario? Se llama cambio semántico, ¿por qué? Porque es el cambio que experimenta el significado de una palabra con el paso del tiempo. Entonces, nosotros nos damos cuenta una vez más y reiteramos que la palabra también sufre cambios. Y a lo largo del tiempo las personas han ido adaptando y amoldando dentro de su lenguaje esas palabras. Los cambios de la palabra villano se debe a ¿qué? ¿Qué hemos visto? ¿A qué se debe los cambios de la palabra villano? ¿A la ampliación o restricción del sentido de la palabra? ¿A la simple alteración de su significado positivo o negativo? ¿Al uso figurado? ¿A la semejanza de nombres o etimología popular? ¿A qué se debió estos cambios de la palabra villano? ¿A qué se debió esa manera en cómo la palabra ha ido cambiando? Bueno, hemos visto en la parte teórica que se debe básicamente a su simple alteración, ¿verdad? De significar algo positivo, pasó a significar ahora algo negativo. Entonces, y no está mal. O sea, no está mal decir a una persona o identificarlo como villano, alguien que es un enemigo, porque así ya se ha ido aceptando en la sociedad. Entonces, no hay problema de poder hablar a una persona que es villano. Que es villano. ¿Ok? Ahora, vamos a ponerte 5 ítems, vamos a ponerte 5 enunciados para que tú puedas ahí colocar verdadero o falso. Obviamente tú tienes un material ahí para que tú puedas chequearlo, también revisarlo. Y la idea, chicos, es hacer una comparación, también nosotros aprenderlo un poco, recordando lo que hemos visto. ¿Los cambios semánticos buscan analizar una oración gramatical? ¿Verdadero o falso? ¿Los cambios semánticos buscan analizar una oración gramatical? ¿Qué piensas? Ah, muy bien. Si tu respuesta es falsa, claro que sí es falso. No buscan analizar una oración gramatical, los cambios semánticos. Eso ya es otra rama de la gramática, de la lingüística especialmente. ¿Hay palabras que necesitan un significado pleno en el diccionario? ¿Hay palabras que necesitan un significado pleno en el diccionario? Claro que sí, ¿verdad? Aquí hay algo que yo quiero que prestes mucha atención. Es muy importante que nosotros tengamos un diccionario. ¿Tienes un diccionario en la casa? ¿Eres de usar palabras propias del diccionario? ¿Cómo te va con el manejo del diccionario? ¿De qué manera o de qué forma nosotros podemos encontrar esas palabras en el diccionario? Chicos, tenemos que tener un diccionario en casa. Tenemos que aprender a poder buscar palabras de origen complicada. Entonces, el diccionario nos va a ayudar a nosotros porque va a haber palabras que necesitan de ser descubiertas por nosotros. Y la Real Academia Española, no olvides esto, ¿ah? La Real Academia Española, llamada la RAE, ha diseñado lo que ellos son la DRAE, el diccionario de la Real Academia Española, para que cada año, porque ellos cada año actualizan el diccionario con muchas palabras bonitas, interesantes, porque ellos van a los pueblos, van a las ciudades y ven de qué manera los seres humanos estamos hablando. Y el idioma castellano pues ahora está hablando por extranjeros también. Y vamos a ver de qué manera esas nuevas palabras, esos neologismos, esas nuevas formas de darle significado las personas están aprendiendo. Entonces es muy importante que tú tengas un diccionario y que estés en la actualidad de las palabras. Entonces podemos decir que eso es verdadero. Vamos con el tercer enunciado. Dice, un tipo de cambios semánticos o unos tipos de cambios semánticos es el ritmo de voz.
¿Qué piensas? ¿Un tipo de cambios semánticos es el ritmo de voz? Claro que no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el ritmo de voz tiene que ver básicamente con un paraverbal oral, que es otro tema. Entonces, es importante el ritmo de voz, es cierto, porque la fonología, aquel que se encarga de estudiar el sonido de nuestras palabras, es necesario, importante cómo el ser humano cambia las palabras por su sonido, pero en este caso no corresponde a un tipo de cambio semántico propiamente dicho, entonces es falso. La palabra rabia tiene dos sentidos de uso figurado. ¿Qué hemos hablado con respecto a la palabra rabia? ¿Tiene dos sentidos de uso figurado? Claro que sí. Hemos visto, ¿verdad? Hemos visto que la palabra rabia tiene un sentido de enojo y originalmente era una enfermedad de los perros. Entonces, podemos ver ahí nuevamente que una palabra puede tener sentido figurado. ¿Cuántas palabras nosotros hablamos de sentido figurado? Es parte de los cambios que nosotros tenemos con nuestras palabras. ¿Los cambios de palabras se deben al transcurrir del tiempo? ¿Los cambios de palabras se deben al transcurrir del tiempo? ¿Qué piensas? A ver, ¿verdadero o falso? Si tu respuesta es verdadera, claro que sí, chicos. Claro que sí. Los cambios de palabras se deben al transcurrir del tiempo. No olvides esto. A la medida que vamos avanzando en la vida, vamos cambiando muchas cosas en la vida, nos vamos a encontrar que esos cambios de palabras realmente van a ser necesarias. Tenemos que adaptarnos de acuerdo a cómo la sociedad crece, cómo la nueva generación va hablando también. Porque básicamente la nueva generación va adquiriendo un nuevo lenguaje y va adoptando sus formas de poder hablar. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos, y esa es una tarea obviamente de la Real Academia Española, pero nosotros ya estamos inmiscuidos en este sentido del hablar. Vamos con una última actividad, ¿ok? Una actividad ahí interesante. Estábamos hablando de la importancia de revisar el diccionario, ¿no es cierto? La importancia que significa usar el diccionario. Entonces, ¿qué significado tienen las siguientes palabras para ti? ¿Cuáles son los significados que tienen estas siguientes palabras? A ver, la palabra azotea. ¿Qué significará la palabra azotea? ¿Qué significará la palabra almohada? ¿Qué significará la palabra mutilar? Ahora, yo he escogido estas palabras de una manera tan intencional porque cada palabra también tiene un origen lingüístico. Yo dije al inicio de que España fue invadida por los musulmanes, por los bárbaros. Varias culturas se unieron en España, y si es la unión de varias culturas, por lo tanto, España va a ser muy influenciado por el idioma, el arte de esos lugares o de esos imperios. ¿Y por qué es importante mencionarlo? Porque todas las palabras que nosotros hemos adaptado debido a la conquista peruana a cargo de los españoles, es que ellos trajeron parte de esa herencia transcultural, parte de esa mezcla cultural. Entonces es muy importante que tú sepas eso. Por ejemplo, la palabra azotea, la palabra almohada y palabra mutilar es de origen árabe. O sea, estas tres palabras tienen su origen en el mundo islámico, porque ellos lo usaban en un sentido para ese tiempo, y de alguna otra manera los españoles adoptaron esa palabra, obviamente castellanizadas, para que puedan referirse a ciertas cosas. ¿Y cuáles son esas cosas que se refieren a esto? Tenemos que usar el diccionario. ¿Qué te parece? Vamos con el primer significado, la palabra azotea. La palabra azotea, ¿qué significa? La parte superior, plana y descubierta de una casa u otro edificio, dispuesta para poder andar sobre ella, ¿no es cierto? Una azotea es la parte superior de una casa. Pero también podemos decir que la palabra azotea puede significar cabeza de una persona. Obviamente nosotros los peruanos no hablamos de azotea como cabeza de una persona, obviamente, pero por lo general en México, que también son hispanohablantes, hablan de azotea como cabeza de una persona. Entonces, podemos ver ahí la importancia que tiene esta variación, ¿verdad? Donde los dos están correctos, los dos significados están correctos. La palabra almohada. ¿Qué significará la palabra almohada? Bueno, siempre significó una funda de tela para la almohada de la cama. ¿Ok? Siempre fue una funda de tela, algo suave, algo delicado, para que podamos recostar nuestra cabeza. Entonces, esta palabra almohada tuvo ese significado importante para nosotros. La palabra mutilar es una palabra rica, es una palabra que muy poco los usan. Especialmente tiene un contexto particular. Básicamente mutilar se refiere a cortar,
especialmente el órgano viril del hombre, es suprimir esa parte. A partir de ahí surge la posibilidad de extender el significado a mutilar como algo que corta, algo que suprime una parte de una cosa. Entonces, es muy fuerte la palabra mutilar, ¿no es cierto? Es muy fuerte esa palabra. Y la Real Academia Española ha adoptado una serie de sinónimos para esa palabra. Ha adoptado una serie de sinónimos para descubrir qué significa la palabra mutilar. Muy bien, chicos. Hemos hecho el día de hoy un tema muy importante, como es los cambios semánticos. Hemos visto qué son los cambios semánticos, por qué se da el cambio en las palabras, cuáles son los tipos de cambios semánticos, cuáles son los fenómenos que nos permiten a nosotros entender por qué la palabra se cambia. Y a través de una serie de ejercicios hemos un poquito adoptado el hecho de saber de que nosotros sí somos conscientes que nuestras palabras han ido cambiando. Y porque han ido cambiando, es muy importante que cada uno de nosotros pongamos nuestra parte para transmitir un mensaje coherente, lingüístico, maduro a las personas. No olvides esto, nuestras palabras van cambiando. A la medida que avancen los años, nuestras palabras van a ir cambiando. Pero recuerda que el significado lo das tú, y da un buen significado a las palabras. Vamos a dejarles a ustedes ahora un texto de actividad para que tú lo puedas leer muy bonito, muy interesante, y luego te voy a dejar una tareita para que tú puedas buscar en tu diccionario, para que tú puedas entrenarte en tu diccionario lo que necesitas hacer en esa actividad.